Bienvenido a un ejemplo sobre cómo configurar y resolver una ecuación diferencial que modela la corriente en un circuito RLC. Supongamos que tenemos un circuito RLC con una resistencia de 100 miliohmios o inductor de 0,1 ohmios con inductancia de 50 milihenrios o 0,05 henrios, y condensador de 5 para varillas con tensión constante. A configura la ecuación de nodo para la actual y B encuentra la solución general. Se resuelve para I de 0 igual a 10 e I' de 0 igual a 0. Para un circuito RLC, si R es una resistencia, L es la inductancia, C es la capacitancia, E de T es la tensión, Q de T es la carga y de T es la corriente, en la que Q' es igual a I. Luego L por I' más R por I más Q dividido por C es igual a E para diferenciar. En ambos lados con respecto a T tenemos la ecuación diferencial en negrita debajo, que es L por I doble primo más R por I primo más 1 dividido por C por I es igual a E primo de T. Esta es la ecuación que utilizamos para modelar la corriente en el circuito RLC, y ahora enumeremos la información dada. Sabemos que R es igual a 0,1 ohmios. Sabemos que L es igual a 0,05 henries, C es igual a 5 para las probabilidades y, dado que tenemos un voltaje constante, E de T es igual a C, alguna constante indica el primo de T es igual a 0, y ahora, realizando la sustitución en la ecuación diferencial, tenemos 0,05 I, doble primo más 0,1 I primo más un quinto de I es igual a 0, dividamos por 0,05. Simplificando tenemos la parte A, la ecuación de la oda es I doble primo más 2 I primo más 4 I es igual a 0, observe que tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Y por lo tanto podemos determinar la solución general mediante una ecuación característica, la correspondiente. La ecuación característica es R al cuadrado más 2R más 4 es igual a 0, que debemos resolver usando la fórmula cuadrática o completar en el cuadrado. Voy a seguir y usar la fórmula cuadrática. Simplificando tenemos dos raíces, tenemos menos una más o menos raíz cuadrada 3. Me doy cuenta de que tenemos dos raíces complejas, lo que indica la forma de la solución general si asumimos las raíces complejas de la forma de alfa más o menos beta. Me doy cuenta de que alfa es menos 1, y beta es la raíz cuadrada de 3. Y, por lo tanto, la solución general es que I de T es igual a C sub 1 y al coseno alfa T beta T más C sub 2 C al seno alfa T beta T, que también se puede expresar como C menos 13 con respecto al coseno alfa T de la cantidad beta T menos gamma. Realizando la sustitución de alfa y beta, tenemos la solución general, nuevamente expresado como suma o combinado, como C sub 3 coseno de la cantidad de raíz cuadrada de 3T menos gamma. Esta es la respuesta a la parte B, la solución general, y ahora tenemos que encontrar la solución particular, dadas las condiciones iniciales de la parte 100. Al encontrar una solución en particular, a menudo es más fácil usar la solución general como una suma de coseno y seno, lo cual haremos. Usando I de 0 igual a 10 sustituimos 0 por T y establecemos la expresión igual a 10. Observe que cuando T es igual a 0 elevado a 0 es un coseno. 0 es 1 y el seno 0 es 0, esto nos da C menos 1 e al coseno 0 0 0. Y luego, dado que el seno 0 es 0, este término desaparece y nos da igual a 10. Resolviendo que tenemos C menos 1 igual a 10, ahora sabemos que I de T es igual a 10 a la raíz cuadrada del coseno T negativo 3T más T menos 12 al seno T negativo raíz cuadrada 3T. Y ahora, desde aquí, antes de usar I' de 0 igual a 0 para determinar C menos 2, tenemos que encontrar I' de T, lo que requiere bastante trabajo. Tenemos que aplicar el producto y regla de la cadena para encontrar la derivada del primer término. Y luego la regla del producto, y la cadena nuevamente para encontrar la derivada del segundo término. Ya he resuelto todo esto, aquí es I' de T. Tal vez quieras pausar el vídeo, y comprobar que esta es la derivada corregida, y ahora, porque sabemos que soy primo de 0 es igual a 0, sustituimos 0 por T y lo igualamos a 0 cuando sustituimos 0 por T, con lo que 0 es un coseno 0 es 1 y seno 0 es 0, por lo que esto se simplificará muy bien a solo menos 10 más C menos 2 raíz cuadrada de 3 es igual a 0 y, por lo tanto, C menos 2 es igual a 10 dividido por la raíz cuadrada 3. Y de nuevo, quizás quieras pausar el vídeo para comprobar que al sustituir 0 por T obtenemos esta ecuación.
Ahora que sabemos que c sub 1 es 10, y c menos 2 es igual a 10 dividido por la raíz cuadrada de 3, conocemos la solución particular o conocemos la ecuación para i de t. I de t es igual a 10 elevado a t negativo, coseno, raíz cuadrada, 3t más 10, dividido por la raíz cuadrada de 3 elevado al seno t negativo, raíz cuadrada 3t. Espero que te haya resultado útil.